Hola, hola, hola a todos. Bienvenida Gaby, bienvenida Noemí. Hoy venimos con un programa muy interesante. No sé si alguien de ustedes ha escuchado de Lilith, pero cuenta la leyenda que Lilith era la primera mujer libre, salvaje y sin miedo a mirar a los ojos, incluso a Dios. No se arrodilló, no obedeció, fue desterrada y desde entonces habita en las sombras de lo que no nos atrevemos a hacer. Así que bienvenidas. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, hola, bienvenidos a todos. Noemí, ¿cómo estás? Hola, un gusto una vez más compartir un tema tan importante y tan interesante para las mujeres y también para los hombres. Súper. Pues bienvenidos para escuchar un poco de lo que nos viene a decir Lilith con esta energía disponible. Bienvenidos a Tres Voces, un viaje. Explorando universo dentro, fuera de nosotras, conciencia, magia, transformación. Tres voces, un viaje. Pues bueno, comenzamos como siempre, pidiéndote, Gaby, que nos des un contexto de Lilith, nos cuentes un poco qué es tanto astrológicamente como mitológicamente, ¿no? Para que, para que empecemos a saber un poco más. Súper, súper, sí. Bueno, Lilith es, en la astrología, es un símbolo femenino, es junto a Venus y a la Luna, son esos tres, sí, arquetipos femeninos que tiene la astrología. Lilith no es muy conocida, o sea, es apenas, yo diría, que serán 20 años más o menos que se empezó de integrar a Lilith, a este símbolo femenino en la astrología. Am, y como todos los arquetipos astrológicos, es importante conocerlo para revisar qué tanto tengo de esa Lilith, de ese arquetipo en mí y cómo lo puedo manifestar en el día a día, pero pues de manera constructiva. Bueno, entonces Lilith es el arquetipo femenino. La contraparte de la luna es la luna negra, que se llama Lilith. En realidad se complementan la luna negra y la luna blanca. En el patriarcado, finalmente se separó esa parte, o sea, ya no se trató de que fuera un complemento, sino separaron la luna negra de la blanca, y la luna negra terminó siendo la maléfica y la blanca es la parte femenina que el patriarcado pues apoyaba o quería, o pues, ni siquiera apoyaba, o sea, que decía así tiene que ser. Y se demonizó esta parte oscura. Am, en el matriarcado Lilith era la mujer salvaje, la mujer libre, la que decidía, la mujer que vivía en igualdad, que no dependía del hombre, que no dependía de lo masculino, sino realmente estaba en igualdad. A veces hasta en el matriarcado, pues decidía más que los hombres, lo femenino. Y con el tiempo, con el patriarcado, todo esto se fue distorsionando. El mito más, pues, que recordamos, no sé, el de Adán y Eva, supongo que, bueno, todo el mundo lo conoce. Em, el En realidad, atrás de ese mito empezó con Lilith, y eso no se cuenta mucho. O sea, Adán y Eva todo el mundo lo conoce, pero lo que la primera esposa de Adán fue Lilith, eso mucha gente, por ejemplo, no lo conoce. Dios creó a Lilith de arcilla y en igualdad, o sea, no como Eva, que de De Adán, la costilla. sino en igualdad. Entonces, vivieron en el paraíso en igualdad, estaban felices hasta que Adán, pues, se le ocurre empezar de tratar de dominar y de demandar a la parte femenina, a Lilith, y en el acto sexual le pide que ella se ponga debajo y él iba arriba. Entonces Lilith dijo, no, eso yo no lo hago. Y él dijo, sí.
Y Lilith dijo no. Entonces Lilith dijo, bueno, ¿sabes qué? Entonces olvídalo, yo me voy de aquí, esto no me interesa. Adán fue con Dios, le dijo, no, esto no me parece, que Lilith, que está muy, muy salvaje y como que muy terca. Entonces Dios manda a 3 arcángeles para que Lilith regrese al paraíso. Y ella sigue diciendo que no. Entonces la termina castigando. Y el castigo era que los 100 hijos que podía tener, o sea, de sus hijos que tenías, los primeros 100 iban a morir cada día. Y bueno, pues Lilith dijo, bueno, ok, chao, bye, ni modo, pero finalmente fue excluida. Y ahí ya empieza a verse esta parte que la independencia femenina, también la independencia sexual, en el patriarcado no estaba bien visto. Y esto fue creciendo cada vez más y con las religiones monoteístas se hizo todavía más, la parte femenina bueno, la parte femenina fue reprimida cada vez más. Y esto al final crea un enojo en cada una de nosotras las mujeres. Claro, también tiene efectos en el hombre, pero el primer efecto que lo sentimos es en las mujeres. Y ese enojo es lo que llaman Lilith, la sombra femenina. Es importante tomar en cuenta que no es la parte maléfica de que nada más quiere destruir lo masculino, sino que esta sombra tiene su razón de ser y se despierta en cada una de nosotras las mujeres como para gritar, porque sí es un grito realmente de decirnos, no te dejes, no te dejes. Y como está reprimida desde hace tanto tiempo, entonces cuando finalmente nos atrevemos, a veces sí es demasiado, o sea, sí es bastante duro. Por eso es importante reconocer dónde está esa sombra, dónde están esos enojos, dónde me siento excluida como mujer, dónde me siento reprimida, dónde el machismo se me están prendiendo los foquitos para reaccionar de manera coherente a la situación también, porque el enojo que traemos es un enojo que va atrás, 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 Atrás. atrás. Ujú, Desde Adán, ¿no? Tan viejo Desde como Adán. Adán y Eva. Bueno, Adán y Lilith. ujú. Entonces, y finalmente es sacar también, digo, en la religión judeocristiana, ni siquiera nombran a Lilith, o sea, no está permitido porque también para las mujeres dicen esto es lo peor que puede existir, este arquetipo, ¿no? Y lo importante es sacarla de esa parte maléfica y verla como esa mujer salvaje, valiente, independiente, que está en cada uno de nosotros, de nosotras, Claro, que se atreve a hacer, ¿no? que se atreve a hacer, exacto. Ujú. Ya. Súper. Pero, por Oye, Gaby, ya aprovechando, ay, perdón. no, pasa, pasa. Voy. Aprovechando, este arquetipo, pues claro, es una mujer, pero también se ve en el hombre. Sí, en el hombre se ve, digo, así como nosotros tenemos nuestro lado masculino, ellos también tienen su lado femenino. Les cuesta más trabajo acceder. Para Ujú. nosotras es más fácil acceder al masculino porque socialmente es como que más esperado, nos entrenan un poco más a hacer esta parte masculina. Para el hombre le cuesta más trabajo, lo que pasa generalmente con el hombre que lo espejea. Entonces, puede ser, si tiene un arquetipo Lilith en su carta muy fuerte, va a atraer muchas mujeres Lilith, muchas mujeres salvajes, independientes, que no se dejan. Y pues depende si las integra o no. Puede ser que diga, híjole, no puedo para nada con este tipo de mujeres, entonces no las está integrando, o todo lo contrario, dice, híjole, me fascina este tipo de mujer, ¿no? Que sea Ya. independiente. Entonces, ahí se puede ver bastante bien como en el hombre, como que en la parte espejada, más bien. No, y Ok. yo lo que quería hablar es la parte del sometimiento, ¿no? Porque finalmente una mujer que se somete y que de repente hace contacto con esta energía,
sale desde mucho enojo. Que a veces yo creo que para las mujeres que a veces no teníamos esta información, salimos desde un enojo que ni siquiera a veces nosotras comprendemos, pero es un enojo a no querer seguir haciendo lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Y a veces ese enojo no logramos distinguirlo, porque yo creo que la fuerza de Lili es una fuerza que nos impulsa a hacerlo diferente, a darle voz a estos instintos siempre muy tenido que callar, pues instintos incluso hasta creativos, ¿no? Instintos hasta para poder salir de una relación tóxica, para poder poner un negocio, esa fuerza, fuerza interna que tiene este arquetipo, que se me hace súper interesante y además poderlo identificar y poderlo llevar hacia una parte bastante, vamos a llamarlo, mucho más sana, que a veces no suele ser así, porque a veces Lili no se manifiesta así, eso yo creo que es todo un proceso, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando de este tema hace tiempo, se me ocurrían estos personajes de mujeres en nuestra época, bueno, digo, yo soy de una época, a lo mejor puede haber por ahí alguien más joven, pero yo, por ejemplo, cuando empecé a identificar, dije, bueno, se me hace, por ejemplo, Madonna. En ese momento que decía, yo me voy a vestir así, voy a bailar así. Y para muchas mujeres representó como diciendo, wow, está moviéndose así, baila así, se expone así sin miedo al qué dirán. Y se me hacía así como un personaje en ese entonces, cuando yo tenía algunos años mucho más joven, se me hacía muy difícil, incluso hasta para algunas personas ya grandes en ese momento, se les hacía como, uy, descarada o muy provocativa, y entonces yo desde la parte de la música, fue un personaje que dije, lo está logrando y lo está haciendo con mucha fuerza. Tenía una Lili, un arquetipo de una Lili bastante bien puesto, ¿no? Ok. Aprovechando esto que estás diciendo, Noemí, ¿qué dirían ustedes con respecto a Lilith? Si ya sabemos que esta energía que tiene reprimida y que la saca quizás de manera destructiva, que es el enojo, ¿cuál sería la manera de sacarla de manera creativa? ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cómo la llamarían? La que sí es, digamos, sana o equilibrada o que sí va a dar esta fuerza de creatividad que no es el enojo. Yo diría una Lilith, esa energía bien canalizada es, por ejemplo, cuando estamos en una relación así totalmente apasionada, o sea, de esas relaciones que dicen, esto fue un antes y un después, me entregué, que funcionó o no funcionó, da igual, pero ese momento de intensa pasión, de dejarse ir, ese, por ejemplo, es un momento de canalizar esa energía de Lilith, o por ejemplo, em, con la conexión con los animales. Yo siento, Lilith es un arquetipo que tiene mucho contacto con los animales y incluso en el mito de Adán y Eva, ella se convierte en la serpiente para advertir a Eva y decirle, o sea, y no para decirle come de la manzana porque ya fue el patriarcado, sino también puede existir esta versión de decirle, ojo, ojo, te están sometiendo, Eva, te están sometiendo, este es el árbol de la sabiduría, come la manzana para que seas sabia. Entonces ahí ya se ve que tiene mucho contacto con los animales y yo siento que es el sentir los animales, el trabajo con los animales, esa también es una Lilith canalizada. Súper. Oye, ahorita que dijiste eso, me vino a la mente lo de la manzana, ¿no? Pues la manzana, sabiduría, es la verdad, ¿no? ¿Y cuál es la famosa frase? La verdad te hará libre. ¿Y de qué estamos hablando con Lilith? Es esta mujer libre, ¿no? Este arquetipo femenino libre, como para no ponerle solo mujer, para que también los hombres puedan aplicarlo, ¿no? Ujú, Sí, ujú. sí, definitivamente. En realidad ese mito se podría contar de una manera
muy femenina, muy distinta y muy empoderadora, ¿no? También. O sea, si ahora Claro. lo lleváramos al matriarcado, podría ser totalmente distinto. Claro. Y quizás no tanto como en esa polaridad, ¿no? De como tú dices, no irnos al matriarcado ni al patriarcado, sino en un equilibrio como era en un principio, ¿no? Esto lo que tú mencionas, que pues fueron creados con un equilibrio, ¿no? No con una igualdad, porque creo que no eran iguales, cada quien tenía sus arquetipos, ¿no? Sus fortalezas, como incluso el día de hoy lo femenino, lo masculino, no es que sean iguales, sino que son, este, Se complementan, equilibrados, ajá, sí. complementos, ¿no? Y entonces, justo, esta parte, ¿no? Como te digo, no irnos al patriarcado, al matriarcado, sino al equilibrio. Ujú. Mm, sí. Yo creo que Y, también revisar en qué momento también nosotras hemos vivido nuestra Lili, porque seguramente las tres aquí hemos vivido una Lili bastante que se atrevió a romper muchos esquemas. Digo, yo puedo hablar en primera persona, digo, ya si alguien quiere compartir cómo ha bueno, vivido su Lili. Digo, yo recuerdo mi Lili en la adolescencia, era terrible, era demasiado rebelde, sí, era contestona, sí, tuve pero yo creo que esa energía de Lili que en ese momento salió para decirlo, quiero hacerlo diferente y empezar a marcar límites y empezar a marcar un camino de independencia, era una Lili que tenía sus ratitos de salir. Por lo mismo que no comprendes qué está sucediendo, porque finalmente, pues no es algo que se hable en las familias, no se habla de este enojo que pudo haber tenido la abuela, luego la mamá y luego la hija, como es un arquetipo que se va heredando y transmitiendo de generación en generación. Pues yo creo que cuando fue mi adolescencia, fue cuando mi Lili salió, es cuando la pude ver mucho más y sentir mucho más pura, ¿no? Esa pues, adolescente que ujú, dice, no quiero, no me lo voy a poner y no. ¿Y por qué no? Porque no quiero, punto, ¿no? O esa Lili que ujú, se quería salir, quería romper la regla, que la mamá le decía, no, pues puedes llegar a tal hora de la fiesta. Pues no, llego más tarde, ¿no? Entonces, es esa energía que me impulsaba a hacer las cosas distinto, ¿no? Y que después en otros momentos de mi vida como que otra vez llegó a dormirse y que otra vez volvió a nacer, pero es esa energía que te permite y que te lleva a empezar a hacer algo diferente, algo distinto, porque finalmente tu alma no es feliz. Cuando está una Lili dormida, queriendo salir, queriendo decir, no estoy de acuerdo, no voy a hacerlo igual, es decir, no lo entiendes, simplemente es una energía, algo que te dice en ti, que dice, se acabó, no lo voy a hacer, quiero seguir mi propio instinto, mi propio sueño. Yo creo que esa es la energía interna de cómo yo vivía una Lili. Ujú. ujú, Sí. Y yo creo que es importante que sea tan fuerte esa energía, porque si tenemos que tomar en cuenta que para hacer, o sea, que se está también luchando contra cientos de años de sumisión y de que no, y la mujer no, y así no se hace, y no seas tan terrible, y sé buena, y sé amable, y sé una buena mamá, y sé una buena niña. Em, yo creo que la única manera es, a veces, para hacerlo diferente, realmente salir con esa fuerza em, arrasadora, para pasarlo también un poco a lo positivo, porque no es terrible, no. O sea, ¿cuántos hombres no hay que cuando están enojados, vaya, ya explotan? Pero la mujer no está permitido. Y claro que sí, digo, y la única manera de que, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo que lleguemos algún día a ese punto de igualdad, pero sí creo que como mujeres tenemos de vez en cuando ser más, atrevernos más, gritar un poco más, ser más contundentes, más tercas, pararnos y decir de aquí no me muevo o esto no lo quiero hacer, para poder de alguna manera llegar algún día a ese equilibrio, que se me haría maravilloso que llegáramos.
Claro. Pero Y sí es, fíjate que eso que dijiste me parece súper, súper creativo, ¿no? Como por ponerle una palabra evolutiva y creativa, que es también escuchar nuestro discurso, porque mientras sigamos diciendo, sí, claro, yo era terrible, qué terrible etapa, yo era terrible en esa época, Noemí, si me permites, ¿no? Pero así como de, si era una contestona, ¿no? Es como de, escucha este discurso, tú misma también estás volviendo, o yo misma estoy volviendo a criticar a mi Lilith. ¿No? La estoy volviendo a reprimir, la estoy volviendo a hacer lo mismo que le hicieron afuera. Entonces, escuchar este discurso y decir, a ver, justo como dijiste, Gaby, no terrible, ¿no? Esa es mi fuerza, ¿no? Y entonces reconceptualizar esos momentos en donde estuvo presente Lilith y dejar de criticarla y reprimirla como lo hicieron los otros y como lo seguimos haciendo a veces nosotras, ¿no? Justo creo que eso se me hace también muy creativo como para poder empezarle a darle permiso a este arquetipo de darnos su luz, ¿no? Porque está en la sombra. Entonces, justo es como darle esta lamparita para que empiece a también actuar desde la conciencia. sí, exacto. Y lo que tiene además súper interesante, a mí me pareció este arquetipo de Lilith, em, a mí me relajó cantidad conocerla porque dije, es que me quitó la culpa. Me quitó la culpa de gritar, me quitó la culpa de ser terca, de querer las cosas y simplemente quererlas, de no sentirme a veces cómoda en mi rol, porque también es parte de, o sea, no siempre fui cómoda como mamá, no siempre fue lo máximo para mí. Sí tuve mis épocas donde me costó trabajo ese cambio. Em, También como esposa, también no siempre es el rol que me encantó. Ujú, Y este arquetipo como que me dijo, sí, estabas bien, no estabas loca, estás completamente normal, es parte de, y es una fuerza impresionante. En el momento que te quita la culpa, como que cambia o sea, el sentirla como maléfica sombra, em, no sé, a mí me empoderó, la verdad. O sea, uno me relajó y me encanta cuando sale. Me encanta cuando me pongo terca, me encanta cuando digo mi opinión y digo, no, así no, y así no lo vamos a hacer. Y no es porque lo haga porque se me ocurre y por querer molestar al hombre, ¿no? Sino que realmente también Lilith es muy instintiva. Es salvaje. Entonces, el permitir sacar esa parte salvaje y generalmente son decisiones correctas cuando nos dejamos llevar por el instinto. Y es bonito también verlo, que sí cuesta trabajo, o sea, decir, no, esto se va a hacer así, pero que tenía también su razón de ser. claro, claro. Ujú. Sostener tu sabiduría y tu verdad. No, y además dices tú, cuando haces contacto con tu instinto, con lo que realmente quieres, no lo que debe ser en ese momento, yo creo que también el entorno se desconcierta, ¿no? Por ejemplo, esta chica que siempre me decía así, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo hace mucho tiempo que en un restaurante, ¿no? Que yo ni siquiera era pedir, bueno, hace todo mucho tiempo, es que ibas con la pareja y que decías, ¿quieres más agua? Yo pido más, o sea, el hombre decía, yo pido más el agua, ahorita yo te pido el agua, ¿no? Y cuando yo empezaba a levantar la mano, no, yo quiero agua, ¿no? Espérate que yo lo pida, ¿no? O sea, sin sentirte con esa libertad de, es más, esto que me sirvieron no me gusta y quiero un vaso de agua, pero yo quiero el vaso de agua y levantar la mano y decir, yo quiero. Pero de repente, no, si vas con un hombre, permite que él pida por ti, ¿no? Cuando me enteré de que yo podía ser libre y pedir lo que yo quería, también dices, empieza a haber validación, empiezas a tener una voz propia. Y Sí, no estamos hablando tal vez del enojo destructivo, sino que simplemente empezarte a permitir, porque obviamente por lo general vivimos en relación, no con una pareja a lo mejor, pero con los hijos, con la familia, con el entorno. Y cuando tú empiezas a decir yo, a darle voz a esta, también el entorno como que se desconcierta, ¿no? Decir, ¿no? Que siempre y sencillamente digas, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no?
el decir no estoy de acuerdo, ya empiezas a darle voz a algo que en ti empieza a surgir y a validarte y a darte mucho más certeza en lo que tú quieres. Porque a veces digo, equivocarte por tus propias decisiones yo lo siento mucho más didáctico, mucho más productivo, mucho más evolutivo, a equivocarte porque alguien te dijo que tenías que transitar por allá y te das cuenta que no es lo que quieres. Entonces yo digo, prefiero tener yo mis propios, y ni siquiera equivocaciones, mis propios aprendizajes y hacer de esas situaciones algo mucho más didáctico y empezarle a dar salida como a una olla expresa a esa Lili que vive dormida y que nunca que es muy no está tan permitido el de empezarse a expresar desde el instinto. Totalmente de acuerdo. Oigan, chicas, y pues aprovechando que estamos tocando este tema, si ya sabemos que existe, ¿no? Ya sabemos que anda por ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugieren para aprovechar este arquetipo de Lilith que todos tenemos de una u otra forma? A mí se me ocurre, ya que tenemos aquí a Gaby, astrológicamente, astrológicamente sí, ¿no? Porque obviamente Lili nos va visitando en cada momento de nuestra vida. Si en algún momento tenemos el arquetipo de Lili bastante presente en este momento, por ejemplo, supongamos que yo lo tuviera muy marcado, ¿cuál sería el trabajo que tengo que hacer si está, porque si está en este momento es porque tienes que atenderlo y darle, empezarlo a trabajar? ¿Cuál sería así el trabajo directo si lo tienes astrológicamente muy presente en tu carta? Si está muy presente, bueno, número uno es revisar dónde está la Lilith natal, dónde estaba Lilith cuando nacimos en la carta natal, para saber en qué casas se va a presentar más, en qué casas se me prende más, o sea, en qué áreas de mi vida se me prende más ese enojo, y cómo lo manifiesto. O sea, también va a depender si es una Lilith de Aries, obviamente va a salir fuego y explota si lo manifiesta. Em, si es una Lilith de Tauro, entonces lo va a hacer todo como más, más desde tierra, no va a explotar. Si es una de aire, lo hace a través del habla. Revisar qué tipo, o sea, dónde está la Lilith para conocer la propia, la esencia de esa Lilith. Y después también revisar, porque Lilith es importante, esto es súper importante de saber, no es un planeta. O sea, no es algo, Lilith es un punto en el cielo, o sea, ni siquiera tan patriarcado, porque también la astrología es muy patriarcal, le dieron un punto, o sea, ni siquiera le dieron un asteroide, planeta, estrella, no, es un punto. Bueno, ok, es un punto matemático, está bien, em, pero se manifiesta sobre todo cuando tiene un tránsito Lilith encima de ella, o sea, si lo vemos en la carta, dependiendo, por ejemplo, si es Marte, entonces sí, la Lilith explota y saca esa guerrera en ella, ¿no? Si es, por ejemplo, la Luna, entonces también se despiertan muchos dolores o muchos temas con mamá y con el linaje femenino donde también se reprimió esa parte de Lilith, porque ese es el otro tema, o sea, no solamente nos está reprimiendo el patriarcado, sino que nosotras también como mujeres estamos jugando, estamos metidas en ese juego, ¿no? Em, lo que yo recomiendo, o sea, número uno es ser sincera y decir, sí, aquí me sale mi sombra, esto me enoja horriblemente, aquí podría matarlos, aquí exagero en mis acciones, en qué cosas, por ejemplo, Lili también se puede manifestar de manera muy macha, em, es decir, en qué parte estoy siendo yo misma expresando el machismo hacia otros, tanto mujeres como hombres, porque también se puede ser una macha muy fuerte hacia un hombre, ¿no? Em, y abrirse a que no es malvada, horrible, terrible la sombra, sino decir, es parte de mí, abrazo esa parte oscura para ir
sacándola de manera más constructiva. Ok. Y esto es hablando de la Lilith que tenemos natal, ¿no? Que es como un poco nuestra Lilith de esencia. Y también por dónde va transitando La la Lilith del en el cielo momento. también está transitando, entonces también va a ir activando las áreas de la vida. em, por ejemplo, ahora está transitando en Escorpio, entonces revisar en qué casa tenemos a Escorpio, porque ahí se va a manifestar más. Si hace poco, sí, hace poco la teníamos en Libra, se manifestó muchísimo en las relaciones, o sea, de veras, cantidad de relaciones, cantidad de mujeres que decían, es que yo ya no puedo vivir así, o sea, o sea, que realmente fue un despertar de, bajo estas condiciones, ya no puedo. Y sí, se separaron muchas, y sobre todo iniciativa por la mujer, no por el hombre. Entonces ahí se ve que sí fue esa Lilith. Claro. Y ahorita en Escorpio, Y ahorita en Escorpio, pues sí recomiendo revisar mucho la parte sexual. Es una parte, la esencia de Escorpio también. Y revisar todos esos temas tabúes que tenemos con la sexualidad, cómo se reprimieron, cuándo nos tuvimos que someter, traumas. Sí, también con esta Lilith salen las cosas, salen abusos, muchos los abusos, y en realidad es el mejor momento para trabajarla porque o sea, trabajar esos traumas, porque la Lilith nos da la fuerza de afrontar también el abuso, que no es fácil, o sea, es en realidad algo que tratamos de reprimir, pero que no sirve de nada al final. Y se necesita mucha valentía y fuerza, y ahí sí puede ayudar mucho Lilith. Y sí empodera impresionantemente y ayuda mucho a esa parte salvaje para sanar. y bueno, recordar que todo signo tiene su luz y su sombra. Entonces, de repente en Escorpio, como que nos vamos a ver más la sombra, ¿no? Lo más conocido del Escorpio. Pero, Gaby, ¿cuál es la luz de Escorpio? La luz de Escorpio sería esa parte mítica, una Lilith en Escorpio. En su parte luz es la chamana, es la bruja, es la que maneja la energía, la que trabaja la energía, que es, por ejemplo, una parte muy Lilith también, me parece muy Lilith, el trabajar con hierbas, la parte herbolaria, esa podría ser, y es muy Escorpio también, despertar, Claro, que esa parte también despierta en cada uno de nosotros. claro. Y que esta Lilith es la que puede apoyar a los demás a sanar, a descubrir sus propios dones, ¿no? A través, como tú dices, pues la chamana, la herbolaria, ¿no? Encontrar ese bienestar y aportar ese bienestar desde la parte luminosa, que también se puede aprovechar muchísimo, ¿no? Súper. Oye, Noemí, y aprovechando, ¿qué movimientos corporales podríamos hacer en esta época para apoyar también el despertar o la liberación de Lilith? Finalmente el nivel corporal donde Lili, podríamos decir, encontramos un poquito más de coraza, una parte donde el cuerpo recibe un poquito más la represión, es la parte de la pelvis. En la parte de la pelvis, los brazos y bueno, en general todo el cuerpo, pero lo que es la pelvis, porque es la parte sexual, es la que se reprime. Por ejemplo, desde que las niñas no pueden sentarse con las piernas abiertas, todas las niñas bien cerraditas de las piernas, e incluso ahorita ya como que hay un poquito más de libertad, lo he visto en algunos espacios de movimiento, donde la pelvis ya se mueve, las niñas tienen más libertad de mover la pelvis, pero hubo un momento en que las niñas ni las mujeres podían mover la parte pélvica, porque era un lugar como muy prohibido, como que muy escondido, como muy tapado, muy no mostrarse. Entonces, la energía ahí es donde se va acumulando.
Entonces, pero primero, como habíamos dicho, siempre hay que trabajar un buen arraigo, porque también la energía, cuando muchas veces no entendemos de dónde viene este enojo y cuando no, hoy ya tenemos la información de que muchas veces si sentimos este tipo de enojo, de represión, de que no estoy a gusto, sabemos que puede ser el arquetipo de Lili que se empieza a manifestar. Y entonces, para poder decir que es la energía, la voy a sublimar, la voy a procesar creativamente, el movimiento es la mejor herramienta, una de las mejores. También puede ser, como dice Gaby, en la herbolaria, la parte de sacar la parte un poquito más mística, ¿no? De todo esto se puede, pero el movimiento está inmerso en todas estas actividades porque también incluso había círculos de mujeres que le permitían a la mujer dentro de los círculos mover lo que era la pelvis, lo que eran movimientos mucho más sueltos, más relajados, eh, para liberar. Y entonces había círculos de mujeres donde justamente se hacían estas danzas y donde las ancestras podían acompañar a las nuevas generaciones a liberar cierta energía, tanto de dolores menstruales como enojo, todo esto. Entonces, pero bueno, si no contamos con un buen círculo o si no, puede ser en casa, pero para que esta energía yo pueda realmente sentir que la estoy sublimando y que estoy sacándola, tiene que haber un buen arraigo. Si no hay un buen arraigo, a lo mejor el enojo se dispersa y no hay no lo estoy enfocando adecuadamente. El arraigo me permite para estar en la realidad, saber cómo y con quién estoy enojada, hacia dónde estoy dirigiendo mi enojo, no nada más sacarlo hacia el gobierno de Estados Unidos, no, 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 no. Eso ya es dispersión de mi propio enojo. Mi propio enojo surge en mi cuerpo, en mi ser. Cuando lo empiezo primero a poner imagen, color, textura, ¿cuál es el enojo? ¿De dónde viene? Entonces ya estoy regresando a mí misma. El arraigo me permite justamente para entenderlo y no empezar a explotarlo, sino entenderlo, interiorizarlo, empezarle a darle forma, color, personaje, lugar, espacio. Una vez que ya lo tengo muy identificado, les aseguro que del 100% de enojo que sentimos, vamos a llegar a un 60, pero ya es un 60 mío. Ya entendí que no tiene que ver con allá, ni allá, ni allá, ni allá, o a lo mejor sí, pero entiendo de dónde surge, dónde se vive, dónde se está alojando. Porque yo digo que es el segmento pélvico donde más acumulamos el enojo, pero también pueden ser los brazos, puede ser la expresión, mujeres que casi no hablan, que no tienen, que la voz se les diluye, o que mujeres que no pueden no pueden avanzar en la vida, que sienten las piernas pesadas, que no tienen, o sea, también depende, pero uno de los puntos importantes y en el contexto que ahorita estamos hablando es la parte sexual. Es esa liberación sexual, es la expresión libre de tu sexualidad. Y entonces algunos movimientos es la pelvis, que les voy a mostrar. Son movimientos que ustedes pueden hacer en casa, no necesariamente tienen que ir a un gym. El segmento pélvico, aquí es donde está mucho más la energía sexual reprimida. Entonces, primero tengo que estar bien plantada, mis pies en la tierra, como habíamos visto, a la altura de las crestas ilíacas, de mis rodillas y los pies bien plantados. Y una vez que están bien plantados, puedo empezar a mover mi pelvis. ¿Sí? Cuando empiezo a mover la pelvis, empiezo a relajar mis hombros. Si se dan cuenta, son movimientos muy suaves. De movimientos suaves, puedo empezar con movimientos suaves y después movimientos circulares. Para darle a la pelvis esta relajación, esta soltura, porque a veces la pelvis está demasiado contraída, vamos del otro lado, entonces se contrae la pelvis, empiezo a tener otros síntomas, pero tiene que ver con que la pelvis está demasiado contraída. La pelvis también tiene cierta flexibilidad, que por lo general no le damos. Damos círculos, si se dan cuenta, primero laterales, luego vamos al frente, atrás, tratando de relajar el abdomen, los glúteos. Y mientras hago este movimiento suave, comienzo a imaginar mi pelvis, en este caso, mujeres, ovarios, este, 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 mu
todo mi sistema reproductor relajado, suave. Entonces tengo estos movimientos y también puedo empezar a hacer movimientos en 8. 1, al frente saco la pelvis, es movimiento suave. Ujú. Y si se dan cuenta, la pelvis empieza a tener libertad. Y la pelvis le permitimos esa expansión. Por lo general vive contraída. Cuando hago esto, le doy la expansión. Ahí, movimientos suaves. Mientras hago este movimiento, relajo mis hombros y mi respiración es profunda. Son pequeños movimientos que van a ayudar. También, si ya estos movimientos los hago todos los días, empiezo a liberar energía contenida y con la dirección de que estoy liberando mi parte pélvica, le puedo dar un poco de respiración a la sexualidad contraída. Y también otra es empezar a sentir, poner aquí mis manos y darle golpecitos a mis manos. Y se dan cuenta, la pelvis empieza a trabajar mucho más sacudiendo las memorias que pude haber tenido de niña, de adulta, de que no te muevas, ¿sí? Estos. Y después sacudo mis brazos. Si se dan cuenta, son 6 movimientos pélvicos que pueden ayudar a liberar y sacudo mis brazos, hago muecas y vuelvo a comenzar, ¿sí? Estos movimientos, digo, finalmente quedan grabados, los pueden ir repitiendo, pero debemos de hacerlo todos los días con la condición de darle voz a esa sexualidad contenida y liberar emociones, liberar a mi niña, ¿no? Porque hoy yo veo que mucha gente, estos movimientos ya los hacen mucho más común. Cuando veo a las chicas bailar con esa pelvis libre, yo digo, wow, eso es un gran avance. Pero cuando de repente veo que están mujeres bailando, digo, sobre todo en las fiestas, ¿no? Que uno ahí es cuando uno puede ver más, que están todas sin moverse, contenidas, con mucho miedo de expresarse. No sé si digo, a mí me llegó a pasar también, que no puedes bailar, que no, pues no estires el brazo porque no. Pues, cuando empiezan a bailar más libre, que mueven sus hombros, y veo, digo, wow, qué gran avance y qué bien. Porque si esas pelvis empiezan a liberarse, empiezan a sentirse, y además en ese segmento se encuentra toda la parte creativa, una parte creativa tan importante, una parte creativa que nos va a permitir empezar a hacer cosas diferentes, escribir un libro, pintar. Entonces, si todo eso está ahí contenido, esa energía que no puede fluir. Ahora imagínense, yo a veces digo, una pelvis súper contraída, ¿cómo está relajada una columna vertebral también sobre esa pelvis? Si esa pelvis está hacia el frente o hacia atrás durita y que no se mueve, pues una columna vertebral que es flexible, que también representa a esta serpiente, pues está totalmente rígida también. Y si vamos más allá, también los intestinos, ¿sí? Los órganos que se encuentran contenidos en esta cajita, están todos apretados, sin poderse expandir, sin poder respirar. Entonces, la importancia de hacer movimientos pélvicos es tanto para hombres y mujeres, es muy importante, porque no tan solo, digo, ahorita estamos hablando específicamente de un arquetipo femenino y de todo, pero también los hombres tienen mucha historia y mucha contención dentro de su pelvis. Estos mismos movimientos los tienen que hacer también hombres, no nada más las mujeres. Entonces, bueno, regresando a esta, Lili necesita liberarse esta parte sexual un poquito más libre de explorar y empezamos primero con el movimiento y acompañados de una respiración profunda y una exhalación suave. Porque también Lili efectivamente es fuerza, pero también Lili necesita empezarse a manifestar y empezar a dar esos pasitos desde la suavidad. Porque si sale de trancazo, pues destruyo. Y a lo mejor puedo destruir cosas que no quiero. Entonces, empezarle a dar ese movimiento suave y esa respiración para que se empiece a manifestar desde un enfoque mucho más dirigido y sin
como decimos siempre, y lo que es uno de los fundamentos de este programa es ecológico, sin lastimarme yo y sin lastimar a los demás. Aunque bueno, Lili a eso le cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Sí, porque justamente porque está muy enojada, pero si aprendemos a darle voz, Ujú. entonces pues va a canalizar esa energía como ese fuego creativo y va a dejar de lastimar a los demás. ¿No? Así Justo. es. Pues muy bien, chicas, pues me encantó, no sé a ustedes si también les gustó que habláramos y compartiéramos esto que se me hace tan importante, darle voz. Le hemos dado hoy voz a Lilith, ¿no? Justo lo que estamos diciendo, que la gente lo conozca, que busquen su Lilith, si quieren saber dónde está su Lilith natal y en tránsito y todo este tema astrológico, pues Gaby les puede apoyar Ujú. mucho en eso. Si quieren trabajarla a través del movimiento, a través del baile, a través del cuerpo, pues Noemí es una experta, ¿no? Si quieren trabajarlo, si quieren integrarlo a través de visualizaciones, meditaciones, hipnosis, pues aquí estoy yo, Claudia. ¿no? Pueden ir con Claudia. las tres, ¿saben? Empiezan con una, se van con la otra, integran con otra, ya, somos tres voces, literal, ¿no? Bien. Sí, y pues bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, yo voy a aprovechar al final de este programa, ya que vean que nos estamos despidiendo, todo, yo les voy a dejar grabada justo una visualización creativa para que integren. Pero mi recomendación es que primero se avienten al programa para saber qué es Lilith, o sea, todo lo que nos platicó Gaby, Noemí, lo que fuimos comentando, porque primero tenemos, como dice Gaby, saber que existe, ¿no? Luego, hagan el movimiento corporal. ¿Por qué? Porque es importante moverlo, porque lo que nos enseñó Noemí, hacer arraigo y mover cadera, ¿no? Como quitar el bote, ¿no? Y después, para integrar solo después de estas dos cosas, hagan la visualización creativa, porque si no, entonces se queda solo en la mente y no se integra de manera completa, ¿va? Entonces, esa es mi recomendación. Yo ahí se las voy a dejar, ahí la ven después, ¿no? Que fíjate, esto es bien importante, Claudia, perdón, porque es mente, cuerpo y espíritu. Totalmente. Es la Ujú. integración, no nos podemos quedar y que Lili solamente con la mente poderla manejar, no es así. Lili necesita irse, ¿no? Las hierbitas, danzar, los movimientos pueden hacerlo con música, puede poner una melodía y darle nada más voz a la pelvis, saber moverla, o sea, no necesariamente es en mi soledad, no, es darle un poquito de lo que hacemos aquí, tratamos de darle las herramientas para que las puedan hacer en casa, que a veces no necesiten irse a un lugar muy específico a hacer, sino que sean cosas que sean conocimientos que integren a su vida, pero sí entender que es un recorrido por las tres voces que nos permiten asentar mucho más el tema que proponemos. Totalmente. Ujú. Pues muy bien, chicas. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué cerramos? ¿Y con qué nos despedimos? Gaby. Bueno, yo me quedo con esa fuerza salvaje que tiene Lilith, y con el compromiso de también despertarla todos los días. O sea, no solamente porque trae el tránsito o porque está pasando ahí un planeta y entonces me activa, sino un poco, sino no un poco, sino realmente con el compromiso de saludarla todos los días en mí. Y Me invitar encanta. a todos que también la saluden todos los días y le den todos los días voz, porque realmente es una energía súper reprimida desde hace siglos. Y dos, es muy fuerte, es muy potente. Entonces, sí necesita el acceso diario hacia afuera, para que también logramos equilibrarla. Claro. ¿Y cómo te Ah, despides, Gaby? Y no, adiós. No, me siento muy emocionada em, de saber que Lilith
se está haciendo más presente hoy en día en todos nosotros. Me encanta. Gracias, gracias, Gaby. Noemí, cuéntanos cómo te quedas, cómo cierras y cómo te despides. Yo me quedo, fíjate, siempre que hablo de Lili, porque de verdad, o sea, no te voy a decir, yo sé de que Lili, pero también de repente la olvido, es real. De repente, ups, como que de repente digo, ups, sí, sí, Lili, pero sabes que sobre todo la traigo mucho y puedo honrar esa fuerza que está en mí y que es Lili, es cuando necesito hacer algo y me cuesta, es decir, está en mí la fuerza. Entonces, es decir, recuerdo, me quedo con a lo mejor, avivamiento de que vive en mí y está en mí. Y recuerda, Noemí, que cuando necesitas esa fuerza, solamente necesitas comprender que ya está, que necesitas honrarla y usar. Y como dice Gaby, pues sí, recordar que Lili puede estar de repente también en mí enojada y no me he dado cuenta. Esa es otra también. Me quedo con esa reflexión. Y bueno, y también me despido también diciendo que también los hombres tienen que revisar esta parte de su propia Lili, ¿no? Es decir, porque que sí es un arquetipo muy femenino, sí lo es, pero que no podemos excluir la parte masculina, porque en estos tiempos también de repente como que separamos, ¿no? Es decir, no, nosotras las mujeres dolidas, no, no, no. Y ustedes los hombres, no, es decir, dejemos esa lucha y mejor integremos lo que está en nosotros. Me encanta. Gracias, Noemí. Y bueno, yo me quedo con un compromiso enorme de darle su lugar a mi arquetipo de Lilith. eh, y también darle el lugar y reconocer, no sé si se escucha no se escucha el helicóptero, sí, ¿verdad? Ya pasó, miren, ahí está. Que yo creo que era así como de, sí, sí, es eso. Sí, ¿no? Y Pero la bueno, fuerza, y la fuerza. sí, ahí, ¿no? Ahí Así estamos, como vamos por ahí. helicóptero. Sí. Entonces, darle lugar a mi Lilith, pero también reconocer y darle lugar a Lilith de todas las mujeres con las que me cruzo en la vida. Mujeres y hombres, porque estoy de acuerdo contigo, Noemí, que este arquetipo, como decías, Gaby, es un arquetipo femenino, no es una mujer como tal, es un arquetipo femenino y todos los seres humanos tenemos femenino y masculino. Entonces, invitando también a los hombres que, que le integren y le den su lugar. Entonces, mi compromiso es darle también ese lugar a la Lilith que sale en todas las personas con las que me voy cruzando en la vida. Y pues bueno, me despido muy, muy agradecida con ustedes, Gaby y Noemí. Me encanta eh, cómo esta sabiduría, su Lilith sabia, ¿no? Sale en este espacio y nos comparte tantas cosas por aprender, por darnos cuenta y muchísimos recursos para seguir teniendo calidad de vida. Muchas, muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, a los que nos comparten, ¿no? Y pues nos vemos en el próximo programa. Adiós. Tú- Bye. Cierra los ojos suavemente. Toma una respiración profunda y suelta con un suspiro todo lo que ya no necesitas cargar. Siente tu cuerpo en este momento, sin exigencias, sin juicios. Solo siente. Conecta con tu pelvis, tu vientre, tu pecho. Respira profundamente hacia esas zonas. Lleva tus inhalaciones, el aire, hacia esas zonas, hacia tu pelvis, hacia tu vientre, hacia tu pecho, como si quisieras habitarlas por completo. Habítalas.
Imagina que una luz tenue comienza a encenderse desde adentro. No es una luz blanca, no es una luz suave, es una luz oscura, profunda, como una brasa que está encendida. Es la energía de Lilith despertando en ti. Siente esa energía como un fuego líquido, moviéndose por tu cuerpo, de dentro hacia afuera. Va recorriendo las zonas que han sido silenciadas, reprimidas, rechazadas. Tal vez sientas calor, hormigueo, resistencia. Todo es bienvenido. Y ahora imagina que estás en una habitación oscura, segura. En el centro hay un espejo grande. Te acercas lentamente y en ese espejo no ves solo tu reflejo, ves a tu Lilith interna. Tal vez aparece como una mujer salvaje, como tu parte femenina salvaje, tal vez como una parte femenina adolescente, curiosa, o tal vez como una criatura libre, sin forma definida. Sé solo un observador. Obsérvala y déjala hablar. ¿Qué quiere mostrarte? ¿Qué te está pidiendo desde hace años? Escucha su voz. Tal vez dice, déjame desear, déjame enojarme, déjame sentir placer sin culpa, déjame existir entera. Respira con ella. Ahora, ve cómo tu cuerpo comienza a moverse con su ritmo. No lo pienses, déjala moverse. Tal vez quiera girar, pensar, soltar, sacudir, abrir. Estás bailando con tu sombra. Imagina que en este espacio puedes también mirar con compasión. Observa, mira con compasión estos patrones que ya no quieres llevar contigo. Personas, hábitos, creencias que te atan al dolor. Dales forma, dales nombre. Y ahora imagina que los sueltas, como si los exhalaras con fuerza, como si los dejaras caer al fuego sagrado de Lilith. Este fuego que transforma lo muerto en poder. Inhala profundo. Y al exhalar siente como te vas quedando más vacía, más vacío, más libre, más tú. Ahora acércate a tu Lilith y dile en silencio, te reconozco, te honro, te doy un lugar. Ella sonríe y al hacerlo, su fuego entra en ti. Es una fuerza vital, es un deseo legítimo, claridad emocional. Respira hondo una vez más y siente como tu cuerpo es ahora un poco más hogar, un poco más libre, un poco más tú. Cuando estés listo, lista,
Puedes empezar a mover tus dedos, de tus manos, de tus pies. Eso es. Respira hondo, más y más. Y sigue sintiendo como tu cuerpo es un poco más hogar, un poco más libre, un poco más tú, cada vez más hogar, cada vez más libre, cada vez más tú. Deja que se integre esta experiencia. Intégrala con cada inhalación y exhalación. Y es tiempo de ir regresando cuando esté bien para ti. Puedes empezar a mover los dedos de tus pies, de tus manos. Poco a poco ir volviendo a este momento presente. Ahora cada respiración te trae aquí de regreso, sabiendo que Lilith está contigo, no para controlarte, sino para recordarte todo lo que eres, incluso lo que creíste que no debías ser. Inhala profundo, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Y mientras vas abriendo tus ojos lentamente, amándote, cuidándote, permites que esta frase se integre en ti. No me vengo a esconder, me vengo a liberar. Y en este cuerpo, en esta vida, me reconozco completa, completo. Inhala profundo. Eso es. Mi sombra no me debilita, me completa. En el fondo de mi deseo está mi verdad. Y listo. Muchas gracias.